Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimas Crochet. Hoy te voy a enseñar a realizar una cartera tan solo usando estas figuras geométricas. Vamos a necesitar 3 hexagonales y 2 cuadrados. Durante el tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo realizar cada una de estas figuras. Vamos a aprender forrería, asas y muchos tips para que te quede perfecta. Y como si eso fuese poco, vamos a combinarla con jean. Y aquí estoy preparada con el material que elegí para trabajar. Tengo aquí hilo de algodón, ¿sí? Semigrueso, y el grosor es 2 milímetros. Pero para este proyecto necesito un hilado grueso. Como no tengo, lo que voy a hacer es usar este hilado pero doble. Voy a trabajar con un gancho número 5. Comenzamos a tejer los hexágonos, ¿sí? Vamos a tomar la hebra y a realizar un anillo, ¿sí? Anillo mágico, se cruza de esta manera la hebra, se toma de esta forma la hebra que quedó arriba y hacemos una cadena. De esta manera trabamos este anillo en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a agregar 2 cadenas más que van a ser mi primer vareta, ¿sí? Y dentro de este anillo una vareta. Bien, separamos con 2 cadenas. Luego voy a seguir con varetas dentro de este anillo. Voy a hacer 2. ¿Sí? Acá voy 1 y 2 varetas. Y nuevamente separo con 2 cadenas. ¿Sí? Esto es lo que voy a repetir hasta tener 6 de estos grupitos de 2 varetas. Una vez que ya tengo estos grupitos, ¿sí? Recordad que en total son 6, vamos a cerrar. Hacemos 2 cadenas y vamos a picar en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Sacamos hebra y aquí te voy a enseñar otra forma de cerrar estos granes. Va a ser directamente desde aquí hacer un medio punto. Bien, lo voy a repetir para que quede claro. Pico en esta tercera cadena, saco hebra y en vez de hacer un punto deslizado hago un medio punto. Y de aquí agrego 2 cadenas y ya puedo comenzar con la siguiente vuelta. Vamos a tejer siempre en el mismo sentido. Y aquí ya estamos para cerrar este anillo mágico estirando de la hebra para que nos quede así cerradito. Bien, a partir de aquí entonces segunda vuelta. Ya tengo mi primer vareta, voy a realizar otra aquí donde tengo la vareta. Está como que queda escondido la primera, así que hay que buscar el orificio y hacemos otra vareta. Bien, ahora en las esquinas vamos a hacer una vareta, ¿sí? En este espacio cadena, 2 cadenas al aire y nuevamente una vareta en este mismo espacio, ¿sí? Así vamos a hacer todas las esquinas. Luego aquí repito una vareta por cada vareta de la vuelta anterior y en la esquina nuevamente repito una vareta, 2 cadenas y otra vareta, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a realizar toda esta vuelta. Estoy llegando al final de la vuelta y lo último que voy a hacer es una esquina, ¿sí? Una vareta, 2 cadenas, otra vareta. Y ahora voy a cerrar aquí donde comencé, nuevamente pico, saco hebra y hago un medio punto. Si me seguís de otros tutoriales, siempre estoy dando tips, cosas nuevas para que ustedes aprendan y este es uno. Bien, estoy aquí. A partir de este medio punto voy a agregar 2 cadenas. Esto lo voy a hacer siempre, ¿sí? Así vamos a comenzar todas las vueltas. Y luego vamos a colocar una vareta en cada vareta de la vuelta anterior, ¿sí? Acá me voy a encontrar con 2.
Voy a hacer nuevamente 2 varetas y luego en la esquina agrego esta B que hacemos con una vareta, 2 cadenas y otra vareta, ¿sí? Aquí estoy en el lateral, tengo 4 varetas, realizo una vareta en cada una. Bien, y eso es todo, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer lo vamos a repetir alrededor de esta tercera vuelta. Estoy llegando al final, hice la esquina y ahora presta atención, aquí siempre te va a quedar una vareta escondida. Si querés, para no perderte, podés ir contando, ¿sí? Acá tengo 4, aquí voy a tener 6, ¿sí? Y así de 2 en 2. Tengo 4 varetas, 5 con esta, entonces me faltaría una. Bien, entonces así se pueden guiar de que no se salten ningún puntito. Bien, voy a cerrar como la vuelta anterior con un medio punto y me preparo para la próxima vuelta con 2 cadenas. Bien, y como verás, esto es lo único que vamos a hacer, ¿sí? Repetir varetas en los laterales y aumentos en cada una de las esquinas. Aquí avancé con esta pieza hexagonal, en total hice 6 vueltas. Te voy a pasar la medida de extremo a extremo, ¿sí? Tengo 22 centímetros. La medida de este granny hexagonal va a depender del tamaño que vos quieras de tu bolso, ¿sí? Con esta medida te sale un bolso pequeño, pero si lo querés más grande también lo podés hacer tranquilamente, solo tenés que agregar un poco más de vueltas. Lo tengo así, todavía no lo cerré porque te quiero mostrar un tip que uso mucho para cerrar lo que son los grannies. Podés usar este tip para cerrar cualquier tipo de terminación, ¿sí? No solo grannies. Terminé la última vareta y pasé las hebras sin cerrar, ¿sí? No hice nudito, nada. Me quedó de esta manera. Voy a volver con una aguja lanera, ven que enhebré estos extremos. Voy a ir aquí, ¿sí? Tengo esta, que sería la primera vareta, que son cadenas, y esta, la vareta en sí. Bien, esta sería la segunda. Voy a introducir mi aguja por esta segunda vareta, de esta manera, tomando los 2 rulos. Paso hacia atrás y estiro, ¿ven? Que se va a formar un rulo acá, ¿sí? Luego voy a cruzar y de esta manera ven que estoy realizando como simulando una cadena. Voy a introducir mi aguja por aquí, estiro y mira, se forma una nueva cadena. Y así me quedó esta pieza terminada, súper prolija, ¿sí? Con esta costura que hicimos. Y aquí tengo una, pero vamos a necesitar 3 iguales, ¿sí? 3 hexagonales. Mira, estas 3 figuras son principales para poder armar nuestra cartera. Pero necesitamos 2 más, en realidad una figura más que te voy a enseñar. Volvemos a trabajar en principio con un anillo mágico. Luego 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y en vez de una sola vareta como agregábamos en el anterior, aquí vamos a agregar 3, ¿sí? Cada lateral para comenzar va a tener 4, en total 4 varetas. Luego separo con 2 cadenas y repito estas 4 varetas, ¿sí? En total tengo que tener justamente 4 grupitos de varetas. Aquí tengo los 4 grupitos. Cerré el anillo y me van a quedar así como bastante compactos, ¿sí? No te preocupes porque así es como lo necesitamos. Para cerrar nuevamente 2 cadenas y pico en la donde hicimos las cadenas y hago lo mismo que con el otro granny, que es realizar un medio punto. Bien. Ahora exactamente lo mismo, también 2 cadenas, esto va a ser mi primer vareta y luego una vareta por cada vareta de la vuelta anterior. Y en la esquina también lo mismo, ¿sí? Una vareta, 2 cadenas y otra vareta. Llegué al final, ¿sí? La completé y me quedó de esta manera. Ahora la siguiente vuelta va a ser exactamente igual a esta. Terminé esta tercera vuelta
Y te quiero comentar algo muy importante. Este cuadrado no tiene que ser el mismo tamaño que el hexagonal, sino que tiene que medir la mitad. Entonces no vamos a hacer la misma cantidad de vueltas que hicimos para el hexagonal, pero sí tenemos que terminar este cuadrado con la misma cantidad que hay en el lateral de este hexagonal, ¿sí? Vas a contar cuántos puntos te quedaron. En este caso tengo 12 y tenés que terminar la vuelta con esa cantidad. Ahora, nosotros comenzamos este cuadrado con el doble que este, ¿sí? Aquí empezamos con 2 varetas, en este empezamos con 4. Tengo 4 en esta vuelta, en la segunda tengo 6 y en la tercera tengo 8. Para llegar a 12 tengo que agregar 2 vueltas más, pero ya el cuadrado me va a quedar muy grande. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En esta cuarta vuelta, en vez de agregar 2 varetas, digamos una en cada esquina, vamos a agregar 2. Mirá, aquí. Entonces, en la esquina, como te decía, en vez de agregar una sola vareta, vamos a agregar 2. Esa va a ser la única diferencia, ¿sí? Agregamos 2 varetas, separamos por 2 cadenas y volvemos a colocar 2 varetas. Y así me quedó el cuadrado. Va a tener solamente 4 vueltas. Y vamos a ver si coinciden los laterales, porque esto después los vamos a tener que unir. Bien, perfecto. De estos cuadraditos vas a necesitar 2. En total son 5 piezas, las cuales las vamos a unir y formar este diseño de cartera. Una vez que tenemos estas figuras, vamos a pasar a unirlas. Es muy fácil, ¿sí? Los cuadrados van en la parte del centro, de un lado y del otro, ¿sí? Lo vamos a colocar de esta manera. Bien. Luego, 2 hexagonales en los laterales que van a quedar así. Y por último, este, que sería el tercero, lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a colocar así. Vamos a unir toda esta parte, esta otra y de este otro lateral, ¿sí? Ahí ya podrás ver más o menos la forma que va a tener nuestra cartera. Aquí podrás ver qué importante es el tamaño que vos hagas del hexagonal, porque es el que va a definir la medida final que va a tener nuestro bolso. Comenzamos con la unión. Por supuesto, vas a poder elegir la que quieras. Yo te voy a enseñar la costura invisible, que es la que utilizamos casi siempre en todos nuestros proyectos, porque la verdad que para mí es la mejor que existe. Bueno, vamos a unir primero estos 2 laterales. Voy a usar otro color para que puedas ver bien la puntada. Vamos a comenzar aquí en el extremo tomando las cadenas, ¿sí? Completas de un lado y del otro. Voy a dejar la hebra suelta, si no voy a rematar. Vamos a comenzar trabajando nuevamente la misma cadena que recién unimos. Vamos a introducir la aguja por el centro, tomando un solo rulito. Y lo vamos a sacar por el siguiente, ¿sí? Voy por debajo y saco la aguja de esta manera, siempre en el medio. Voy a ir al otro granny y voy a hacer lo mismo. Voy a introducir la aguja por la cadena y la saco por la siguiente. Nuevamente voy al de aquí arriba por donde salió la hebra, ¿sí? Lo pueden observar aquí. Voy a volver a introducir ahí y saco por el siguiente. El movimiento es así, de un solo paso se hace con la aguja, ¿sí? Miren, introducen aquí y sacan por el siguiente. Así me está quedando. A medida que voy avanzando voy a ir estirando. En este caso puedo estirar de ambos lugares, por eso no remato cuando comienzo, así puedo hacer esto, ¿sí? Estiro y miren. Miren lo que pasa con estas costuras. No se ve para nada, a ver si los voy a acercar, no se ve para nada lo que es el hilo, ¿bien? Este color naranja, no se ve, por eso es una costura tan linda que queda muy prolija. Y aquí ya tengo hechas las uniones. Lo primero que hice fue unir todo lo que es el cuadrado con los laterales, ¿sí? Me quedó como esta banda, ¿sí? Puedes ver. O sea que las uniones fueron solamente verticales, ¿sí? Estas dos y estas dos. Bien, ahora voy a unir
la parte inferior, que es con este hexagonal aquí, todo al mismo tiempo, ¿sí? Voy a unir todo de una sola vez. Y así me quedó ya completamente realizadas las uniones. Miren qué lindo, qué prolijo que queda ahí los detalles. Y con esto ya verán que tenemos la bolsa armada. Nos falta, por supuesto, agregar muchos detalles. Y uno es, como verán aquí, forrería, ¿sí? Una vez que tenemos esta pieza, la colocamos sobre otra tela, la que quieran para hacer la forrería, y van a copiar esa forma en esa tela, dejando un margen para luego poder coser, ¿sí? Por supuesto, esta tela doble. Y lo que vamos a hacer es coserlo. Pueden hacer a máquina o a mano. Todo alrededor de esta media luna. También se me ocurre que otra opción sería pegar. ¿Sí? Nunca lo hice, pero creo que también podríamos pegar esta parte y que quedaría muy bien. Por el momento la forrería la voy a reservar y voy a realizar todo un borde de terminación en esta parte, más que nada para que no me queden prolijas estas uniones. Sigo con esta hebra doble, vamos a hacer un nudito para comenzar. En cualquiera de estas varetas voy a picar, cadena y luego un medio punto en cada una de las varetas. Bien, acá vos podés realizar el punto que quieras. Yo voy a hacer algo muy sencillo, solamente medios puntos. En la parte que aquí que tenemos la unión van a encontrarse con estos huecos y aquí como que se hace una V. Lo que hice fue, tomo lazada en uno de los huecos, tomo lazada en el otro y cierro todo junto. ¿Sí? Luego sigo con medios puntos. Bien, así de fácil. Solo en las uniones vamos a hacer como una especie de disminución para que nos quede prolijo. Y así me quedó toda la terminación. Miren qué prolijo. Y le da como más sostén a lo que es el borde. Ahora vamos a los últimos detalles. Por un lado ya tenemos la forrería y por otro tenemos que elegir cuál va a ser la forma de cerrar nuestro bolso y el asa que vamos a colocar. Y vamos a reciclar un jean viejo que tengas, que ya no usás, y vamos a descoser la parte de la cintura. Aquí lo tengo, ¿sí? Esto es solamente la cintura de un jean viejo. Aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Es un jean que es más chico que el que voy a usar y también saqué la cintura, que este lo voy a usar para otro proyecto. Y para este elegí esta, que me parecía que quedaba mejor con el color que estoy trabajando, ¿sí? Es solo cuestión de elección de color. Lo que haré va a ser, primero, esta cintura la voy a usar para hacer el asa, ¿sí? Pero esta, por ejemplo, es muy larga. Lo que voy a hacer es cortarla, así que voy a medir hasta donde más o menos quiero, ¿sí? Quiero que me cuelgue en el hombro de esta forma, ¿sí? Me va a quedar. Entonces voy a marcar por donde tengo que cortar, ¿sí? Esto después lo voy a coser, así que corto sin miedo. Estamos haciendo un trabajo artesanal, así que vamos a cortar así. Bien, esto entonces va a servirme de asa. Yo aquí cuando lo descosí se abrió, por supuesto, cuando uno lo descose, así que lo que voy a hacer es pasarle todo una costura que puede ser en máquina, si tienen, y si no, a mano, ¿sí? Las mismas opciones que tenemos para la forrería. Y por otro lado, esto que me sobró, sí, que son las puntas de la cintura, es ideal para poder hacer el cerramiento de este bolsito. ¿Qué les parece la idea? Lo que haría es, así como está, lo voy a coser del lado, así, lo puedo hacer del lado de afuera o del lado de adentro. De un lado y del otro me quedaría así para fuera, ¿sí? Ahora esto yo lo voy a coser, lo voy a cortar, por supuesto me sobran. Y lo que hago es coser, ahora les voy a mostrar cómo queda.
Y así me quedó, miren, esta cintura que la transformamos en asa. Solamente lo cosí en los laterales, ¿sí? Aquí bien reforzada la costura a mano o a máquina. Bien, podés coser. Y aquí esto, miren qué bonito que quedó. El botón con el ojal, ¿sí? Lo cosí de esta manera, haciendo como un sanguchito, miren. Todo. Y este acá atrás, miren. ¿Ves? Bueno, esto por supuesto nos va a servir para abrir y cerrar la cartera o el bolsito. Y quiero aclarar algo. Esto va a ser un bolso para colgar en el hombro. Pero si vos lo querés hacer bandolera, ¿sí? Para poder cruzártelo en el cuerpo, solo tenés que esta manija que acabo de hacer, hacerla más larga, ¿sí? Podés unir con otro resto de jean o usar otro material. Ahora, el último paso va a ser colocar la forrería, ¿sí? Que lo tengo acá. Las piezas en tela, recordá que se cortan doble y luego hay que coser todo hacia alrededor. Esto que ves acá, este doblez, lo hice con la plancha. Y la forrería lo dejé de última porque también quiero, una vez que coloco esa tela, esconder estos sobrantes que me quedaron de lo que es la manija, ¿sí? Entonces vamos a prolijar todo perfecto. Estoy uniendo esta forrería con hilo y aguja a mano. Te voy a enseñar la costura que yo hago, que es muy simple. Voy a introducir la aguja en el tejido bien a ras y lo saco bien en el extremo de la tela, ¿sí? Luego sigo otra vez haciendo este movimiento, ¿sí? Este es como envolviendo, y esta es la manera que encontré más prolija de poder unir la forrería con esta costura a mano. También lo podés pasar por máquina si querés, así que esto es opcional, pero me parece que a mano queda muy prolijito. Mira, te voy a mostrar cómo esto ya lo hice. Miren qué lindo que queda. Y así me quedó toda la unión de la forrería. Miren qué prolijito, qué lindo que queda. Y con esto terminamos nuestro bolso, cartera, ¿sí? O bandolera. Según el largo del asa lo puedes convertir en distintos tipos de accesorios. Es una propuesta en donde no solo tejemos nuestros queridos grannies que nos gusta tanto tejer, sino también que lo combinamos con otra técnica que está muy buena, que es reciclar jean o pantalones viejos. Pero si a vos no te convence la idea de combinarlo con jean, o quizás no conseguís un pantalón viejito que quieras reciclar o coser, demás, bueno, te tengo una sorpresa. Podés tejer un asa. Mirá qué linda que queda esta, que esta correa la enseño en un tutorial que te voy a dejar aquí arriba, si querés hacerlo. Miren qué bonito cómo hacemos como una especie de trenza en relieve. Es súper resistente esta correa, divina. Y la puedes aplicar en vez de usar el jean. También sacarías esta forma de cerrar y podés colocar un broche imán. ¿Qué te parece? En comentarios quiero que me dejes tu opinión, ¿sí? Si te gusta esto de combinarlo con el jean o preferís todo tejido. Todas sus opiniones suman porque yo las tengo en cuenta para próximos tutoriales. Así que voy a estar leyendo todos los comentarios a ver qué opinan. Y hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. No olviden dejarme en comentarios si tienen alguna sugerencia, alguna opinión con respecto a este diseño, y también si eligen todo tejido o lo van a combinar con jeans si les gusta. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto en un próximo tutorial. Chao, chao.